Muy bien, buenas noches. Joven, yo quiero que en esta noche tú hagas, joven, quiero que hagas el ejercicio de imaginar y pensar en Pedro, el discípulo y apóstol de Jesús. Yo quiero que tú te imagines estar a la orilla del mar de Galilea. Allí va Pedro todos los días, sus pies tocan todos los días esas aguas. Allí pasa la mayor parte de su tiempo. Él es pescador y cada noche él se sube a su barca para llevar el alimento a los de su casa. De hecho, su sustento y el sustento de su familia dependen de eso. Él está acostumbrado a remar, está acostumbrado a remendar y a tirar de las redes llenas de peces. Él huele a pescado. Y fue allí donde el Señor Jesús le llamó por primera vez, ¿lo recordáis? Jesús le dijo: Simón, sígueme porque yo voy a hacerte pescador de hombres. Y al instante que hizo Simón, dicen los evangelios que Simón, dejando las redes, le dio la espalda a la barca y siguió a Jesús, comenzó a seguirle. Cuando Pedro renunció a su barca, él estaba renunciando a su oficio, a su trabajo, a lo que le daba de comer. Cuando Pedro renunció a sus redes, él estaba renunciando a sus posesiones. Y cuando Pedro decidió seguir a Jesús, él estaba renunciando a la comodidad de su hogar, a tener a su familia y a sus familiares cerca. Ese mar de Galilea, un día, fue testigo de que aquel pescador llamado Simón le dio la espalda y le dijo: nunca más subiré a esa barca, porque el Señor me ha llamado a un ministerio, a un servicio mucho más sublime, mucho más grande: ser pescador de hombres. Y allí quedó anclada aquella barca. Pero hoy quiero que me acompañes una vez más al mar de Galilea, porque Pedro ha regresado otra vez allí. Y no es un día cualquiera. Hace unos días, su Señor y Maestro, aquel por quien 3 años atrás lo dejó todo para seguirle, hace unos días ha sido crucificado terriblemente. Y allí está Pedro. Las manos que un día prometieron no volver a tocar esas redes, ahora están desliando y desenmarañando los nudos para volverlas a usar. Pedro ha regresado. ¿Y sabéis por qué Pedro ha regresado? Pedro ha regresado porque él siente lo mismo que muchos de los que están aquí esta noche sienten. Soy un fraude. Dios no puede confiar más en mí. Le he fallado tantas veces. He pecado tantas veces contra Él. Sí, le he pedido perdón miles de veces, pero miles de veces sigo cayendo. ¿A quién voy a engañar yo? Yo no sirvo para esto. Sí, eso de venir y adorar a Dios está bien, pero eso no es lo mío. Me gustaría, yo desearía hacerlo sinceramente, pero me siento un hipócrita. José Daniel, tú no te imaginas los pecados secretos con los que yo batallo en lo privado. Si tú conocieras de lejos mis pensamientos, tú no me considerarías un seguidor de Jesús. Si te soy sincero, aquí soy una persona, pero el resto de la semana, de lunes a viernes, en mi ciudad, soy otro distinto. Así que si no te importa, apártate porque voy a pescar. Esto no es lo mío. Así que Pedro regresa una vez más a la barca que un día le dio la espalda, porque se siente fracasado por no haber podido cumplir la promesa que 3 años atrás le hizo a Jesús. Jesús también le advirtió, hace solo una semana, Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y Pedro qué dijo? Él, impulsivo como era: Señor, yo no te negaré, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti. Pero el Pedro que dijo que no le negaría, ¿qué hizo? Negarle. Y no una, no 2, sino 3 veces, jurando y maldiciendo. Y cada vez que Pedro recordaba esto, cada vez que Pedro recordaba su negación, él salía y lloraba amargamente, dice el Evangelio, y él se sentía sucio y indigno y hipócrita, fracasado. Y aquí hay jóvenes que se sienten fracasados espiritualmente con el Señor.
Jóvenes que están atados a la pornografía y llevan años luchando y luchando. Jóvenes que en algún campamento o después de una predicación emocionante han dicho, Señor, nunca más haré esto. Y piden perdón a Dios. Pero algunos me han confesado que solo una semana después, cuando están en su casa, con el teléfono móvil, con el ordenador, ellos saben que no deben, pero se dicen a sí mismos, no pasa nada, voy a mirar solamente. Y ellos saben que están a tiempo de detenerse, pero nunca se detienen. Y finalmente se terminan sintiendo fracasados, sucios, impuros, hipócritas. Y Satanás se aprovecha de eso para hacernos sentir una basura. Y Satanás nos dice, eres un hipócrita. Tú vas a ir a un campamento, tú vas a levantar tus manos y adorar al Señor, tú vas a servir al Señor. Está bien que el Señor te perdone un pecado, pero lo tuyo no es un pecado, lo tuyo es un deporte. Tú ya lo practicas. Y tú comienzas a sentirte mal dentro de ti y a decir, ¿cómo voy yo a presentarme delante de Dios si le he fallado tantas veces? ¿Cómo Dios va a querer ponerme a su servicio si soy tan hipócrita, si soy tan pecador? Y entonces generalmente lo que suele pasar es que añadimos a nuestro fracaso una promesa y le decimos, Señor, si tú me perdonas, te prometo, de verdad que te prometo, que me voy a borrar el Instagram. Te prometo, y empezamos a hacer promesas. Que esto ya no lo voy a hacer más. Te prometo que... Y prometemos. Pero pasa el tiempo y se empieza a enfriar y a debilitar la fuerza de nuestra promesa y de nuevo fallamos. Y entonces sentimos que ya no hay más oportunidades. Hemos fracasado tantas veces. Y cuando uno fracasa, vuelve al sitio del fracaso y volvemos a tomar la barca y las redes a las que un día le dimos la espalda. Mirad, yo quiero dirigir hoy mi mensaje a aquellos jóvenes que se sienten indignos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo diría, podéis iros, pero no está permitido, ¿verdad? Tenéis que quedaros. Yo quiero dirigir este mensaje a aquellos que han roto promesas al Señor, a aquellos que han dicho, Señor, no te voy a fallar, nunca más esto, y finalmente han terminado cayendo. Yo quiero que tú me acompañes en esta noche a la orilla del mar de Galilea y que tú seas testigo conmigo del último encuentro que el Cristo resucitado iba a tener con este Pedro que se sentía fracasado, derrotado, un hipócrita, lleno de pecado y estaba tan débil que había vuelto a su vieja vida y a tomar las redes a las que un día le dio la espalda. Escucha conmigo la historia. Dice en Juan capítulo 21, versículo 15 al 19, que cuando hubieron comido allí a la orilla de la playa, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, vale, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, vale, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, Pedro, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Joven, Jesús no quiere que tú te sientas fracasado. Jesús no quiere que tú sigas hundido en la culpabilidad de tu pecado. Él quiere darte la mano, levantarte, restaurarte
y ponerte a servirle. Así que escucha con atención las palabras que Jesús tiene para ti hoy. Jesús está en el mar de Galilea y le hace a Pedro hasta en 3 ocasiones la misma pregunta. La pregunta más importante que Jesús puede hacerle a un creyente. ¿Me amas? Joven, la pregunta más importante que Jesús puede hacerte a ti es esta. ¿Me amas? Todo lo demás es secundario, pero esto es vital. ¿Amas a Jesús? El amor a Cristo es el latido del corazón del cristianismo. No hay un verdadero cristiano donde no hay un auténtico amor por Cristo. Mira, si tú vas a la iglesia, si tú te has bautizado, si tú estudias en el seminario más renombrado del mundo, si tú has servido por años en el ministerio, si a ti te encantan las alabanzas cristianas, si tú disfrutas de campamentos y retiros como este, pero lo que caracteriza tu vida no es un supremo amor por Cristo, entonces algo anda mal en tu cristianismo. Terriblemente mal. Porque la esencia del cristiano es el amor por Cristo. A veces nosotros damos por hecho de que alguien es cristiano porque va a la iglesia, porque le gustan las canciones cristianas, porque se siente bien en las actividades de jóvenes que organizan en su iglesia, porque tiene un pescadito en la parte de atrás de su coche. Pero esto no es lo que identifica a un cristiano. La clave del cristianismo es el amor a Cristo. Pero cuidado, quiero que se te quede algo claro. Porque nuestro amor por Cristo no es estático. No está siempre fijo en un punto. Nuestro amor por Cristo siempre fluctúa. A veces está aquí arriba, pero a veces decrece y está aquí abajo. El amor siempre fluctúa. Así que tú, ahora mismo, tú que me escuchas, hoy, ahora, o tu amor por Cristo está ahora mismo en alza, o tu amor por Cristo está decreciendo, pero no está fijo, estático en un punto. Por eso es que tenemos el deber de cultivar nuestro amor por Cristo a través de la oración, a través de la adoración, como acabamos de hacerlo, a través de amistades de otras personas que aman a Cristo, y todo esto es como echar leña al fuego, que hace que la llama de nuestro amor por Cristo crezca. Pero cuando uno descuida estas cosas, lo habéis notado, ¿verdad? Cuando uno termina el campamento y llega a su familia, ¡Cristo ha resucitado! Y está emocionado y los padres dicen, ¿pero qué le ha pasado? Madre mía, qué bien le ha sentado este campamento. Pero empiezan a pasar los días, las semanas, y la emoción se va yendo, se va yendo, se va yendo. Y si no mantenemos los devocionales que tenemos aquí por la mañana, y si no mantenemos los tiempos de adoración que tenemos aquí todos los días, y si no seguimos cultivando la amistad con otros que aman a Cristo, esa llama del amor por Cristo se va debilitando y debilitando, porque el amor fluctúa. ¿Recordáis lo que Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis? Jesús la alabó, le dijo muchas cosas positivas, pero después dijo, pero tengo contra ti que has dejado, ¿el qué? Tu primer amor. Los creyentes de esta iglesia empezaron muy bien a seguir a Jesús. Los inicios de su vida cristiana fueron como una luna de miel, llena de emoción, llena de pasión. Pero en algún momento del camino ellos se empezaron a descuidar, a dejar de cultivar su amor por Cristo, y ese amor se fue enfriando, debilitando, hasta que se volvieron tibios en su amor por Él. Y eso fue lo que le sucedió a Simón Pedro. Cuando Jesús le llamó por primera vez, en esa emoción del primer amor, Él lo dejó todo atrás, Él renunció a todo y Él comenzó muy bien. Pero pronto Pedro tendría otras distracciones en el camino y dejó de cuidar y de cultivar su amor por Cristo hasta que se enfrió. Así que la pregunta que Jesús le está haciendo a Pedro es una pregunta de diagnóstico. Pedro, ¿dónde estás en tu amor por mí? Pedro, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está tu corazón? Pedro, ¿me amas? Oye, es evidente que Pedro ama a Cristo. Pedro era creyente y en cierto sentido todos los creyentes amamos a Cristo. Pero Jesús sabe que nuestro amor por Él fluctúa. Que a veces está aquí, a veces está aquí. Joven, te pregunto. Respóndete a ti mismo, sé sincero. ¿Sabrías decirme si tu amor por Cristo está en alza o está en declive? Quizá tú no sabías que el amor por Cristo fluctuaba. Quizá tú pensabas cuando aceptaste a Jesús que tu amor por Él sería siempre lo mismo de fuerte.
Pero cuando el amor por Jesús no se cultiva, no se trabaja, empieza a enfriarse, empieza a debilitarse, y lo primero que ocurre es que empezamos a sentirnos culpables por nuestro pecado. Y esa culpabilidad, ¿sabes a qué nos lleva? A olvidarnos que Jesús nos ha llamado a servir. ¿Recordáis cuando Jesús llamó a Pedro por primera vez? No solo lo llamó a seguirle, le llamó también a servirle. Le dijo, oye Pedro, sígueme porque yo te voy a dar un trabajo mejor, te voy a hacer pescador de hombres. Y cuando Pedro recibió ese llamado, él lo dejó todo con gozo porque sabía que tenía un servicio mucho más importante. Pero ahora, cuando Pedro ha dejado de cultivar su amor por Cristo y se ha hundido en la culpabilidad de su pecado, lo primero que él hace es olvidarse de su llamado al servicio y volver a la barca, volver a la pesca. Por eso Jesús se aparece de nuevo en este capítulo y lo primero que va a recordarle es su llamado a servir. Y Jesús le dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esa es la pregunta, ¿me amas? No le pregunta, ¿me conoces más que estos? Oye, el Pedro de ahora tiene mucho más conocimiento teológico que el Pedro de hace 3 años. ¿O no? Ha pasado 3 años con el mejor maestro, con el mismo Dios encarnado. Ha recibido las enseñanzas más sublimes de la misma boca de Jesús. De hecho, a Pedro le fueron revelados conocimientos de manera sobrenatural. ¿Recordáis cuando Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? ¡Flipa! Pedro tenía muchísimo conocimiento ahora, más que hace 3 años, pero ese conocimiento no le sostuvo en su caminar con Cristo. Cuando las cosas se volvieron difíciles y eso de seguir a Jesús ya no era tan fácil porque Jesús iba a la cruz del Calvario y él no quería acabar igual, su conocimiento no le sostuvo en pie. Oye, el conocimiento es muy importante, pero aquí hay jóvenes que saben mucho de Jesús, mucho, que han engordado su cabeza con conocimiento, pero no con amor su corazón. Jóvenes, a menos que haya un profundo y sincero amor por Cristo en vuestros corazones, os va a ser imposible permanecer fieles en vuestro caminar con Jesús. Por eso no hay nada más importante para un cristiano que mantener viva la llama de su amor por Cristo. Hoy Jesús te pregunta en esta noche, ¿me amas? ¿Me amas? Y la palabra que Jesús está utilizando aquí, el verbo, hace referencia al amor ágape en griego. Es la palabra más fuerte que hay en griego para hacer referencia al amor. No está hablando de un amor superficial, está hablando de un amor comprometido, de una lealtad inquebrantable hacia Jesús, de un amor apasionado que no pone condiciones. Y cuando Jesús le pregunta esto a Pedro es porque Jesús sabe que el amor de Pedro no está donde debería estar. Pero aparentemente la respuesta de Pedro es afirmativa, ¿verdad? ¿Qué le contesta Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Al menos eso dice la Reina Valera. Pero atención, porque la palabra que utiliza Pedro en griego para decir sí, Señor, tú sabes que te amo, no es la misma que ha utilizado Jesús. No es el amor ágape. Pedro utiliza un amor de menor categoría. El amor fileo. Sí, Señor, tú sabes que te fileo. No dice tú sabes que te agapeo, tú sabes que te fileo. Es un amor de menor categoría. Es otro término que habla de un amor fraternal, un amor entre amigos. Es el cariño, el aprecio que tú puedes sentir hacia alguien. Pero esto es bajar un escalón muy importante en relación a la pregunta que Jesús te acaba de hacer. Oye, Pedro está siendo sincero. Él está reconociendo que su amor por Cristo ha decrecido, porque el amor fluctúa. Y yo quiero recordaros, jóvenes, que esta realidad vosotros también podéis experimentarla. Los campamentos, los retiros como este siempre son muy emocionantes, pero van a llegar días donde la emoción se desvanezca. Y donde ya no esté este grupo de alabanza tan maravilloso. Y donde ya no tengáis esos tiempos devocionales con otros creyentes que aman a Cristo. Y donde seguir a Cristo se vuelva difícil, porque ya te exija demasiado. Y entonces vais a ser tentados a volver a la barca
de la que Jesús un día os llamó, tentado a volver a vuestro anterior modo de vida. Ahora bien, cuando Pedro reconoce que su amor por Cristo ha decrecido, uno espera que Jesús aproveche la ocasión, que coja del pecho a Pedro y le digamos, Pedro, si eso es así, si tu amor por mí ha decrecido, pues yo lo siento mucho, pero tú ya no puedes estar en el primer equipo con el resto de los apóstoles. Dame la camiseta, siéntate en el banquillo y dentro de 2 años, si tu amor por mí ha crecido, entonces ya te pongo en el primer equipo. Pero fijaos en la respuesta de Jesús. Pedro le reconoce que su amor por él ha decrecido y Jesús le dice, apacienta mis corderos. En lugar de juzgarlo y de sentarlo en el banquillo, Jesús le recuerda su llamado a servir. Es como si Jesús le estuviera diciendo, Pedro, yo te llamé para ser pescador de hombres, no te contentes con menos. Yo quiero que tú seas una pieza clave en el primer equipo. Por tanto, ve, ministra, alimenta a mis corderos, que es una metáfora para hablar de todos los creyentes. Jesús no esperó a que Pedro fuera perfecto para ponerle en el ministerio. Jesús envió a Pedro a servir a pesar de sus imperfecciones. Y esto debe animarnos mucho a cada uno de nosotros, jóvenes. Tú no tienes que ser perfecto para servir a Jesús. Dítelo a ti, recuérdatelo. Tú no tienes que ser perfecto para servir a Jesús. De lo contrario, ninguno de nosotros podría servir a Jesús. Pero el enemigo va a tratar de convencerte de que tú tienes que ser perfecto. Como no lo vamos a conseguir, él te va a hacer sentir mal. Y va a hacerte sentir un hipócrita. Y va a hacerte sentir un fracasado. Y va a hacer sentir que a ti te falta mucho para eso de servir a Dios, que tú eres un cristianito. Joven, el Señor usa a creyentes imperfectos para llevar a cabo sus planes y su voluntad perfecta. El Señor usa a creyentes imperfectos para llevar a cabo sus planes y sus propósitos perfectos. Así que Jesús quiere restaurar a Pedro al servicio y le vuelve a preguntar por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora, Jesús no está haciendo esta pregunta porque él desconozca la respuesta. Evidentemente, Jesús sabe perfectamente dónde está el corazón de Pedro, sabe cuál es el grado de amor que Pedro le tiene. Y escucha, Jesús sabe perfectamente el grado de amor que tú le tienes ahora mismo. Él lo sabe. Pero Jesús pretende que Pedro examine su propio corazón, que sea sincero consigo mismo y que conteste a la pregunta, ¿hay amor por Jesucristo en mi corazón? ¿De verdad hay amor por Jesucristo en mi corazón o simplemente hay teoría? ¿O simplemente hay una verdad que ha quedado como un cartón que no satisface? Pedro, ¿me amas? Le pregunta por segunda vez. Y de nuevo Jesús le pregunta por este amor ágape, el amor más alto, más comprometido. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero de nuevo Pedro no vuelve a utilizar la palabra ágape que ha usado Jesús, sino el amor de menor categoría. Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Tú sabes que te tengo aprecio, Jesús. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que mi amor por ti no es lo que debería ser. Tú sabes que mi amor por ti ha decrecido. Pedro ha entendido que no sirve de nada aparentar religiosidad. Que no sirve de nada fingir. Antes fingía, antes decía, sí, Señor, yo no te negaré. Y aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Yo nunca me escandalizaré de ti. Y aparentaba ser el más guay, el que más amor tenía por Cristo. Pero ahora Pedro ha aprendido que no sirve de nada aparentar. Jesús sabe perfectamente dónde está su corazón. Joven, van a llegar a tu vida momentos de desánimo, momentos de pecado, donde tú te sientas un fracasado, donde tú sabes que no estás bien en tu relación con el Señor, pero donde vas a querer aparentar delante de otro que tu relación con el Señor está muy bien. Y levantas tus manos. Alabaré, alabaré, alabaré.
Porque nadie sabe las luchas que tú tienes en privado. Pero allí tú lloras y te sientes sucio y te sientes un hipócrita. Escucha, joven, Jesús sabe perfectamente cuando tú te distrajiste de las cosas espirituales. Jesús sabe perfectamente cuando tú apartaste tu mirada de Él. Jesús sabe perfectamente desde qué momento empezaste a sentirte débil, apático, frío espiritualmente. Él sabe que batallas con pecados ocultos que te están destrozando. Él lo sabe todo. Y Jesús nos está diciendo como a Pedro: yo no estoy aquí para juzgarte, yo no estoy aquí para condenarte, yo no estoy aquí para sentarte en el banquillo y quitarte la camiseta. Yo estoy aquí para levantarte, yo estoy aquí para tenderte la mano, yo estoy aquí para restaurarte y para recordarte que te he llamado a un servicio mucho más sublime. No vuelvas a la barca, no vuelvas a las redes, recuerda mi llamado. Pedro, ¿me amas? Sé sincero contigo mismo. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a tener una relación sincera con Él. No una relación de religión, una relación sincera con Él. Y Pedro está siendo sincero. Y reconoce que el amor que le tiene es simplemente un amor fileo, un amor fraternal. Él reconoce que las brasas de su corazón se han enfriado, que su amor por Él se ha debilitado. Pero mirad de nuevo la respuesta de Jesús. En el versículo 16, Jesús le vuelve a decir: Pedro, pastorea mis ovejas. Jesús, ¿qué está pasando aquí? Pedro te está diciendo que te ama mal. Jesús, Pedro te está diciendo que te ama mal, que ha decrecido el amor. Que ha decrecido. Tú le estás preguntando que si te ama con amor, ágape, y él te está diciendo, no, el amor filia. Y tú le dices, pastorea mis ovejas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes lo que está pasando? Que Pedro se está encontrando cara a cara con la gracia y el perdón del Señor Jesucristo. Que Pedro se está encontrando con el Dios de las segundas oportunidades. Y esto son buenas noticias también para ti y para mí. Porque aquí hay muchos, seguramente yo también, que sabemos que estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Que sabemos que nuestro amor por Jesús todavía no es lo que debería ser. Y si tú eres uno de estos, yo quiero que tú sepas que hay mucha gracia y mucho perdón de Jesucristo para ti. Pero el Señor está demandando de nosotros lo mismo que está demandando de Pedro, que seamos sinceros. Porque cuando hay arrepentimiento sincero, Dios nos extiende de nuevo la invitación a servirle. Por eso, de nuevo, Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por tercera vez. Así como Pedro le negó 3 veces, ahora Jesús quiere que él se sincere 3 veces. Que sea valiente, que sea hombre. Pedro, yo sé que estas preguntas que te estoy haciendo delante de los otros discípulos, yo sé que son incómodas, yo sé que son humillantes para ti, pero tenemos que hacer las cosas bien. Pedro, sé sincero. Pedro, ¿me amas? Y es muy interesante que en esta tercera ocasión que Jesús le pregunta, ya no utiliza el verbo ágape. Ahora Jesús baja de nivel, se pone a la misma altura que Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me fileas? ¿Me tienes aprecio? Y Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo. Señor, tú sabes que te tengo aprecio. Señor, yo no te puedo ocultar nada. Tú me estás leyendo ahora mismo como si yo fuera un libro abierto. Señor, tú sabes que te fileo. Y cuando Pedro es sincero por tercera vez, Jesús le dice por tercera vez: apacienta mis ovejas. Joven, este texto nos enseña que a pesar de que nuestro amor por Cristo no es lo que debería ser, el amor que Él tiene por ti sí es lo que debería ser. Es un amor perfecto, es un amor ágape. Su amor por ti es un amor incondicional. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos, porque Él te ama incondicionalmente.
Él te ama cuando tú te sientes fuerte, pero Él te ama igual cuando tú te sientes débil. Él te ama cuando tú te levantas por la mañana y tienes un tiempo de oración, pero Él te ama también cuando llevas semanas en las que no has podido apartar un tiempo de oración. Él te ama incondicionalmente. Y en los momentos de debilidad y de desánimo que vendrán, joven, que te digo que vendrán, el Señor va a querer siempre restaurarte, tenderte la mano. Él no te va a abandonar porque su amor por ti no es un simple fileo. No es un simple cariño, su amor por ti es un amor ágape, incondicional, inquebrantable, eterno, fiel, inagotable. Ese es el amor que Jesús te tiene. Jóvenes, esto es lo que va a sosteneros en vuestro caminar con Cristo. Os va a ser imposible ser fieles a Jesús a menos que seáis sinceros en vuestra relación con Él. Pero mira la predicción que Jesús le hace ahora a Pedro. Parece un poco extraño. En el versículo 18 Jesús le dice, después de estas 3 preguntas, Pedro, de cierto te digo que cuando tú eras joven tú te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús le está profetizando a Pedro que iba a envejecer. Y tú dirás, pues vaya profecía, ¿no? No, pues podría morir joven. Pero no, Jesús le está diciendo, vas a morir anciano. Y además vas a ser un anciano que no podrás cuidar ni de ti mismo. Y necesitarás que otro te ciña, que otro te vista. Y que te lleve a donde tengas que ir. Y que te lleve al baño y que te levante de la cama. Lo que le pasa a los ancianos. Pero Pedro, tengo algo más que decirte. Pedro, van a llevarte a donde no quieres. Pedro, alguien te va a arrestar y no va a ser agradable y te van a someter y te van a martirizar y te van a quitar la vida, Pedro, porque me amas. Y tú me puedes decir, uy, eso no es lo que dice el texto, ¿cómo sabes que está...? En el versículo 18, Jesús le ha dicho a Pedro que llegará el día en que extenderá sus manos. Y en el versículo 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Es una alusión muy clara a que Pedro moriría como crucificado. De hecho, es interesante que un historiador del siglo III, Eusebio de Cesarea, escribe que Pedro fue arrestado por predicar el Evangelio y que fue atado en una cruz con las manos extendidas y que cuando iban a crucificarlo, él pidió que lo crucificaran boca abajo porque no se sentía digno de morir como su Señor y Maestro. Joven, hasta este momento Jesús ha tratado de restaurar el amor de Pedro. Ha tratado de animarle a servirle de nuevo. Pero Jesús le va a decir las últimas palabras a Pedro. ¿Sabes cuáles son? En el versículo 19 dice, y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. ¿Sabéis? Esta es la invitación más repetida en los labios de Jesús. Jesús no le dice a las personas simplemente, oye, ve a la iglesia y siéntate. Jesús dice, levántate cada día y sígueme. Joven, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús sea cual sea el costo? Sea cual sea el costo, porque recuerda que Jesús le acaba de decir a Pedro que si le sigue, ¿cómo va a morir? Y aún así le dice, sígueme. Así que Pedro sabe muy bien cuál es el costo de seguir a Cristo. Joven, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo sea cual sea el costo? Déjame recordarte rápidamente lo que implica seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica que tú renuncias a ser el dueño y señor de tu propio destino. Seguir a Cristo significa que lo importante ya no es tu propia agenda y tus planes personales. Tú has quemado tu agenda porque ahora lo que importa es la agenda que Dios tiene para ti, los planes que Dios tiene para ti. Seguir a Cristo es no seguir la corriente de este mundo. Seguir a Cristo es no seguir los valores mundanos de esta sociedad. Seguir a Cristo requiere un compromiso firme de nuestra parte de ir contracorriente a pesar de las risas, a pesar de las burlas de nuestros amigos en el instituto, que vaya amigo.
Seguir a Cristo es morir a nosotros cada día y vivir para Cristo. Jóvenes, esto es lo que Jesús le está pidiendo a Pedro y esto es lo que te está pidiendo a ti. Ámame, sé sincero en tu amor. Sírveme, sírveme, sírveme. Y sígueme, sígueme, sígueme. Seguir a Cristo significa también imitar a Cristo, vivir como Cristo vivió, hablar como Jesús habló, creer lo que Jesús enseñó, amar lo que Jesús amó y odiar lo que Jesús odió. Todos los que estáis aquí hoy, ¿estáis siguiendo a Cristo? Hay una pregunta previa a esta. ¿Amas a Cristo? ¿Estás en llamas por Cristo? ¿Estás cultivando tu amor por Cristo? ¿O eso es algo que hace tiempo dejaste de hacer? ¿Eres un apasionado por Cristo? Aquí hay jóvenes que necesitan decirle al Señor, Señor, tú lo sabes todo de mí. Señor, tú sabes que yo me he alejado de ti. Tú sabes que mi amor por ti no es lo que un día fue. Señor, ayúdame a amarte más que aquel día cuando te conocí. Ayúdame a amarte más que aquel día cuando me bauticé. Señora, ayúdame a amarte más que en cualquier otro momento de mi vida y perdóname porque mi amor por ti ha decrecido. Y si tú le buscas con sinceridad, el Señor está dispuesto a bajar al nivel donde tú estás, joven, y ayudarte. Tú solo necesitas presentarte delante del Señor con sinceridad y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes cómo estoy espiritualmente, tú sabes lo que está sucediendo en mi vida, en mi corazón, tú conoces mejor que yo las profundidades de mi alma. Señor, ayúdame, perdóname, quítame el peso de la culpabilidad, no quiero seguir llorando amargamente por mi pecado, no quiero sentirme indigno, sucio, hipócrita, fracasado como Pedro. Restáurame, Señor, a una relación sincera contigo. Recuérdame que tú me has llamado a servirte a pesar de mis imperfecciones. Y capacítame, Señor. Dame fuerza para amarte como debo amarte. Dame el ánimo para servirte como debo servirte. Y ayúdame a seguirte de tal manera que cada día yo te haga sonreír. Amén, Señor.